Hola, muy buenas noches a todos, muy buenas tardes, dependiendo de dónde esté hoy. Hoy tengo el gusto de presentarles desde México a la directora del Centro Integral de Conciencia Evolutiva de Veracruz, Guadalupe García García. Ella es hipnoterapeuta, maestra de programación neurolingüística, gestora de paz, mediadora de mecanismos alternos y solución de controversias, psicoterapeuta especializada en diversas ramas de neurociencias, conferencias y congresistas. El tema de ella es la hipnosis y reprogramación mental. Así que bienvenida y buenas noches a todos por estar acá. Hola Harley, qué gusto estar aquí contigo hoy en este Congreso Internacional. Y pues hoy me ha tocado darles este tema, esta ponencia. eh, a ver, no puedo compartir, me parece. ¿Me apoyas, Sí, Harley? A ver, ahí se le está viendo la hipnosis y sí, reprogramación mental. Sí. pero bien, es que no logro ver aquí. Bien, en este tema de hipnosis y reprogramación mental, bueno, mi nombre es Guadalupe García, como ya lo mencionó el maestro Harley Sánchez, y hoy me toca dar este tema que es maravilloso, la hipnosis y la reprogramación mental. Eh, Hoy en día la psicoterapia ha avanzado y nos exige aprender nuevas técnicas, adquirir nuevas herramientas que nos permitan lograr conectar con la emoción, con el inconsciente del paciente para lograr que éste salga del estado actual para llegar a un estado deseado. Si hablamos de nuestra mente, cuántas cosas mueven a nuestra mente, mueven nuestras emociones para que nosotros adquiramos una salud en su totalidad, ¿verdad? Queremos tener mejores relaciones de pareja, buscamos conectar con muchas cosas en nuestro entorno, no solo con otra persona, sino con nuestros compañeros de trabajo. Deseamos entender y comprender todo lo que sucede, el por qué sucede, qué es lo que está pasando y de repente nos bloqueamos. No sabemos cómo salir, cómo lograr eso que queremos y entonces no sabemos cómo llegar. Y esa es la palabra, cómo hacer que mi mente se reprograme, cómo hacer para cambiar esta conducta que me está ahogando, que me está generando problemas, conflictos, cómo yo lograr conectar con más personas si no puedo conectar conmigo. Eh, Como hipnoterapeuta, a lo largo de diferentes años, he estado trabajando con hipnosis y he encontrado en ella una forma de avanzar en psicoterapia. La hipnosis es una herramienta que entre más la exploramos, más opciones vamos encontrando y sobre todo soluciones. Es maravilloso comprender y entender qué está pasando con mi mente, qué vive en mi mente inconsciente y ir descubriendo esas capas que nos permiten observar y sobre todo a veces confrontar lo que estamos viviendo, pensando, lo que nos está sucediendo y cómo manejar toda esta situación. Eh, Hablemos de un poco de lo que es la hipnosis. Bueno, este tema pues ha sido un gran tema, valga la redundancia, para muchos psicólogos y sobre todo para la psicología clínica. La hemos cuestionado tanto, se ha cuestionado tanto que de repente también genera interés y un debate
a lo largo de los años y décadas. En la hipnosis, pues tenemos diferentes tipos de hipnosis y quiero hablarte principal de una, la hipnosis de Milton Erickson, uno de los más influyentes en las últimas décadas. Su enfoque pues no solo ha sido innovador, también revolucionario, y entendemos cuando la analizamos, la cuestionamos y sobre todo la aplicamos, podemos ver los grandes avances en psicoterapia. En la visión de Milton Erickson, dice, y él expresaba que la hipnosis es un proceso natural en el cual la mente se abre a nuevas posibilidades y aprendizajes. El poder ver desde diferentes perspectivas, desde un solo ángulo, no podemos captar toda la realidad que nos envuelve. Todas esas cosas dichas, no dichas, pensadas, no pensadas, así como en esta dualidad en todo nuestro sistema, como el día y como la noche. A diferencia de las concepciones tradicionales de la hipnosis, Milton Erickson no veía que la hipnosis era solo un estado de trance profundo, sino ese estado de enfoque y atención intensificada. Esto es extraordinario. ¿Cómo podemos ver la realidad? ¿Desde cuántos ángulos? Y muchas veces Milton Erickson, él mismo se cuestionaba, se retaba, y quiero hablarte un poquito de Milton Erickson. Milton Erickson en los años 70 empieza más a darse a conocer la hipnosis de Milton Erickson. Él fue una persona que tuvo poliomielitis y estuvo postrada en una cama donde los médicos decían que no iba a vivir más, que no pasaba de 2 meses. Cuando Milton Erickson escuchó esto, parapléjico, postrado en una cama, él empezó a hablar consigo mismo. Y a esto lo entendemos, el hablar consigo mismo, como el diálogo intrapersonal o el diálogo interno. Esa comunicación interna que generó Milton Erickson le facilitó que él dijera en una ocasión: si logro hacer que este pequeño dedo de mi mano tenga movilidad, luego le daré la orden a este y luego al otro, pronto moveré mi mano y posterior mi brazo. Y así lo hizo. Él fue hablando, él fue dialogando consigo mismo para lograr caminar con dificultad, lograr establecerse en una silla, poder apoyarse con diferentes herramientas para poder caminar, pero logró, como lo conocemos ahora, ser el padre de la hipnosis, considerarse el padre de la hipnosis ericksoniana. Entonces, cuando Milton Erickson dice que era un estado de enfoque, precisamente, ¿cómo nos comunicamos con nosotros mismos para lograr todo aquello que deseamos? Y si hablamos de la reprogramación mental, ¿qué es la reprogramación mental? Es analizar, cuestionar, gestionar, que en psicología podríamos trabajar con lo que es la inteligencia emocional y comprender que desde el mismo autoconocimiento podemos lograr llegar a un autocontrol. Pero entre estos dos, lo que es el autoconocimiento y el autocontrol, hay una brecha, hay un paréntesis. En lo que Milton hacía era que ayudaba a las personas a analizar, a cuestionar qué llevaba a los seres humanos a generar ese autocontrol. Y él lo hacía a través de metáforas,
ayudando y apoyando, por ejemplo, a los adictos. Él mencionaba a través de las metáforas, daba incluso órdenes sin necesidad de ser literal. Entonces, ¿qué es la hipnosis? Es un estado de conciencia modificada en el cual una persona va a experimentar mayor susceptibilidad a las sugestiones. Y esto es maravilloso. Es un estado de conciencia modificada donde el paciente permite y se permite escuchar. Es un momento donde el cliente o el paciente o el consultante está abierto a escuchar. Ha sido previamente preparado, hecho consciente de que íbamos a trabajar para lograr un mayor bienestar emocional, metas, objetivos, incluso romper barreras que lo estaban limitando. Uno de los enfoques más destacados en este campo, que fue de Milton Erickson, y bueno, cabe destacar que Milton Erickson fue psiquiatra y psicoterapeuta reconocido, sobre todo por este modelo innovador, ¿sí? Entonces, algunos aspectos clave de la hipnosis, según Milton Erickson, hablaba de la utilización de recursos internos, lo que ya te mencionaba. Este diálogo interno que le permitía al consultante escucharse, analizar, cuestionarse e incluso persuadir sobre sí mismo. Erickson creía en la capacidad de que cada persona o cada individuo podía acceder a sus propios recursos internos para generar pensamientos positivos, pensamientos asertivos que le pudieran llevar a un lugar deseado. En vez de mantener sugestiones directas o mensajes directos, él utilizaba lo que eran las metáforas. Por ello, enfatizaban la importancia de activar esos recursos internos del propio paciente. Les recuerdo, cada persona ya cuenta con los recursos para lograr lo que necesita. La programación neurolingüística hace énfasis en que cada individuo ya cuenta con la experiencia que le va a llevar al estado deseado. En el lenguaje indirecto, en lugar de el lenguaje indirecto, en lugar de utilizar sugestiones directas, Erickson empleaba un lenguaje metafórico y ambiguo para comunicarse con el inconsciente del paciente. Esto le permitía, sobre todo, trabajar en esas resistencias y acceder a niveles más profundos de la mente. Es extraordinario cuando sabemos y reconocemos que nuestra mente muchas veces mantiene una resistencia al cambio, porque no quiere dejar, porque tiene una ganancia secundaria, porque no quiere dar, como le llamamos coloquialmente, su brazo a torcer, porque no quiere verse como perdedor, porque muchas veces simplemente no quiere intentarlo. No sabe, no piensa, no analiza que pudiera ser mejor estar del otro lado, de esa depresión, de esa ansiedad, de muchos problemas que se van presentando hoy en día. También Milton Erickson hablaba de flexibilidad y creatividad.
Erickson adoptaba su enfoque en las necesidades y características propias de cada individuo, reconociendo la unidad de cada persona. Su estilo psicoterapéutico era realmente flexible y creativo, buscando siempre nuevas formas de abordar. Aquí hablamos de las metáforas, pero sobre todo, como lo decía Carl Gustav Jung y lo manejaba, los arquetipos. ¿Cómo es que le mostraba a sus consultantes sobre el problema o incluso les sugería la solución sin ser de una manera directa? Su influencia en la psicología moderna ha sido significativa y perdura hasta nuestros días. Quiero decirte que Milton Erickson fue una de las personas con mucha empatía. Lograba realmente conectar con sus consultantes, con sus pacientes, a través de estas metáforas hipnóticas, que no eran solo adornos literarios, sino que eran esas puertas, esos puentes que le permitían al inconsciente hablar en su propio idioma. Conectaba realmente con las personas que estaban con él, que lo buscaban. Muchas veces decía una frase, incluso repetía la misma frase que sus consultantes hacían de una manera diferente. A veces, en este caso, como este ejemplo, no sabía por qué me sentía tan cansada. La metáfora sería: hasta que me vi en hipnosis arrastrando una mochila llena de piedras que no eran mías. Decir una frase, una oración como esta, hacía que Milton Erickson conectara con sus pacientes. Y bien, así como en el país, en Alicia y el País de las Maravillas, todos estos personajes, todos estos arquetipos nos están mostrando una realidad, como lo puede ser el rey de Roma. ¿Quién era un rey de Roma? ¿Qué costumbres tenía? ¿Cuál era su función? ¿Cómo eran vistos ante una sociedad? Si podemos analizar quién era Alicia en el País de las Maravillas, quién era el conejo y qué personaje representaba en la vida diaria. Así cada uno en nuestra vida tiene una función. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué buscamos hacer? Y vamos comprendiendo. En hipnosis y reprogramación mental también ocupamos de lo que es la terapia breve. Erickson, que fue pionero en el desarrollo de estas terapias breves y sobre todo enfocado en soluciones, él buscaba identificar y aprovechar los recursos internos de cada paciente para promover cambios rápidos y duraderos. Hoy en día la terapia de breve está de moda. Tratamos como psicoterapeutas que nuestro alcance en estas terapias, en la aplicación de estas terapias, sea un boom, que desde la primera sesión obtengamos resultados, llevemos al paciente incluso a creer en la psicoterapia y sobre todo en la psicoterapia con el uso de la hipnosis, entre otras herramientas como son las neurociencias. Si hablamos de comunicación verbal y no verbal, destacó sobre todo la importancia de observar al consultante en esta interacción paciente-terapeuta o terapeuta-paciente. Milton Erickson observaba
cuidadosamente todas las expresiones verbales y no verbales del consultante, su tono de voz, sus inclinaciones, si se movían, cada uno de sus movimientos, incluso aquellos que son imperceptibles, para comprender mejor cada uno de sus procesos mentales. Esto es extraordinario. Cuando el psicoterapeuta en terapia breve ocupa todos estos recursos, logrará mayor conexión con cada uno de sus pacientes. En las metáforas y las narrativas, utilizaban las metáforas y narrativas de forma creativa para comunicarse con sus pacientes y facilitar la comprensión de cada uno de sus problemas desde ángulos y perspectivas diferentes. Hoy en día, la hipnosis ericksoniana se ha integrado a diversas corrientes terapéuticas, donde hoy en día cada vez más psicólogos se unen al uso de la hipnosis ericksoniana. Otro de los recursos que utilizaba Milton Erickson era la resiliencia y el empoderamiento. Erickson promovía la resiliencia y el empoderamiento de los individuos, trabajando desde esos recursos internos, enfatizando la importancia de descubrir y sobre todo potenciar sus fortalezas, personalidades, para superar aquellos obstáculos de vida. ¿Sí? Como pueden ver, Milton Erickson ocupó muchos de los recursos, sobre todo la imaginación. Imagina un mundo donde la hipnosis es más que un simple trance, donde la comunicación sutil y el lenguaje son las herramientas para acceder al subconsciente. Erickson, con su maestría en el arte de la sugestión, ha explorado los rincones más profundos y la psique humana. A pesar de ya haber fallecido, seguimos descubriendo estas nuevas formas de sanación y sobre todo de transformación. Entre la teoría de Milton Erickson, él enfatizaba en un enfoque no autoritario. Como decimos, en la hipnosis clásica el enfoque es autoritario. En este caso, en Milton Erickson no utilizaba la autoridad como un mandato, a diferencia de técnicas tradicionales de hipnosis que se basaban en la autoridad del hipnotizador. Erickson desarrolló un enfoque colaborativo y sobre todo respetuoso, donde el consultante no se sentía agredido, no se sentía juzgado, criticado, simplemente el consultante se sentía comprendido, apreciado y sobre todo respetado. Creía en la importancia de trabajar con el paciente en lugar de imponer sugestiones. Utilizando también las metáforas. Bueno, cuando hablamos del enfoque no autoritario, hoy en día también se habla de la psicología positiva y por lo tanto también sabemos que la psicología busca hoy en día ser humanitaria, humanizada, para lo cual los pacientes puedan abrirse al trabajo terapéutico. Todos hoy en día podemos comunicarnos a través de cuentos, de historias, de metáforas para lograr conectar con nuestros pacientes. Estas historias, sobre todo su principal función será acceder a recursos internos, a que el propio paciente acceda a recursos internos
y promueva sobre todo la transformación personal, donde desde el mismo paciente elige estar sano. Hablamos de flexibilidad y creatividad. Erickson generalmente adaptaba sus técnicas a las necesidades individuales de cada paciente. No seguía una receta de cocina, no seguía una estructura. En cambio, él iba haciendo las modificaciones según lo considerara. Su enfoque era altamente flexible y se basaba en esa creatividad para encontrar soluciones únicas para cada situación. Hasta aquí hemos conocido y analizado cuáles eran estos recursos, herramientas que usaba Milton Erickson. Pero una de las más valiosas que en toda psicoterapia podemos entender, comprender y sobre todo que es base fundamental para poder hacer un buen trabajo psicoterapéutico, es la confianza en el potencial del paciente, pero sobre todo en esa confianza que yo transmito y genero en el paciente. En lugar de ver como paciente, como alguien que necesita ser arreglado, Erickson confiaba en el potencial interno de cada persona para realizar cambios positivos en su vida. Su enfoque principalmente se centraba en empoderar al individuo y despertar sus propios recursos para generar esa autosanación. Él hablaba de elegir, de buscar, de creer en tu propio potencial. Buscaba a través de metáforas lograr conectar con la necesidad y sobre todo con los recursos del propio consultante. Estas metáforas presentan un significado especial en el mundo de Milton Erickson. Representa un cambio significativo en la forma en que nosotros entendemos la hipnosis, su aplicación terapéutica. Antes se decía que aprender hipnosis era difícil, que aprender hipnosis, ¿para qué voy a aprenderlo si nadie va a acudir a mis sesiones? Los avances de la psicoterapia con hipnosis o utilizando la herramienta que es la hipnosis nos permite lograr conectar con las soluciones, con esa mirada del paciente hacia ángulos o ese cambio de anteojos que le permite realmente ver. Su enfoque 100% humanista, 100% creativo y sobre todo respetuoso, ha inspirado a muchos profesionales en el campo de la psicoterapia, ¿sí? Y es así una invitación que te hago. Explora hipnosis, explora cómo reprogramarte para lograr realmente conectar con cada uno de tus consultantes. Busca esa manera, busca esa salida para poder conectar desde la modulación de tu voz, para hablar en público y sobre todo buscar esa forma de cómo conectar con tus propios consultantes para transmitir emociones, enfatizar puntos y mantener sobre todo el interés. En esta variación de tono de voz estamos conectando con la mente inconsciente de nuestro consultante. En esta inflexión de tono, control de voz, todo esto lo ocupaba Milton Erickson. El lenguaje corporal adecuado, eficaz para mejorar y transmitir el mensaje.
Lo que hace sobre todo más impactante es ese contacto visual, esos gestos intencionados, mantener una buena postura y el control de cada una de nuestras expresiones. Muchas veces Milton Erickson navegaba por estas sesiones de preguntas y respuestas. Muchas veces vamos ensayando esas respuestas al conocer a nuestro consultante, al tener esa conexión, vamos conectando realmente con sus emociones y sobre todo creyendo en la capacidad de comunicarse de forma eficaz, dejando un impacto en cada persona, en el público que nos está observando. Y bueno, por lo tanto, la comunicación eficaz implica no solo entregar un mensaje, sino también resonar con las experiencias, los valores y las emociones de cada consultante. Por eso es que la hipnosis ericksoniana ha generado un impacto extraordinario en la psicoterapia. Como pueden ver y analizar, la hipnosis ericksoniana, la hipnosis y la reprogramación mental desde sus diferentes recursos, desde sus diferentes herramientas, como lo podría ser el coaching, la programación neurolingüística, en la cual tengo un máster de programación neurolingüística, como gestora de paz, y desde el humanismo que maneja la hipnosis ericksoniana para la reprogramación mental, hemos creado modelos, hemos buscado formas de seguir avanzando en esta técnica, mejorando esta base que nos ha aportado Milton Erickson. Milton Erickson, como el padre de la psicoterapia, bueno, uno de los padres de la hipnosis aplicándola en la psicoterapia, podemos lograr más avances. Cuando analizamos, investigamos, observamos todo lo que nos dejó Milton Erickson como evidencia de su trabajo, podemos seguir buscando, explorando, agregando, sumando más a la hipnosis ericksoniana. Gracias por estar aquí, gracias por seguirnos, gracias por permitirme compartir en este mundo de la hipnosis y la reprogramación mental. Siempre es un placer estar con ustedes, compartirles de estos valiosos temas y sobre todo de estas nuevas herramientas en la psicoterapia, en este Congreso Internacional que ha sido un placer estar aquí con ustedes. Gracias al maestro Harley Sánchez por esta invitación. Gracias, doctor, por permitirme estar aquí entre ustedes y con ustedes. Gracias. Gracias a ti, maestra Guadalupe García, desde México, por sacar tu tiempo para las personas que van a ver o están viendo esta información que es excelente y bueno, sobre todo, digamos, para que lo entiendan más esos profesionales de la salud como son los psicólogos, los psiquiatras y los médicos que a veces tienen como debates y paradigmas en este conocimiento. Entonces, te doy muchas gracias por la explicación, muchas gracias por su tiempo, que tengas una excelente noche. Dios te bendiga. Muchas gracias, Harley. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Gracias.